Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión les tengo una interesante experiencia interactiva llamada Yugo The Non-Game, creada por el equipo de desarrollo de juegos experimentales Into Minds Studio. Yugo The Non-Game es de esas cosas sumamente sencillas a primera vista, pero que cumplen un objetivo y sensaciones muy específicas para quienes lo experimentan. Todo el juego se trata de conducir un yugo, un vehículo de los 80s originario del ahora extinto estado de Yugoslavia, y la carretera por donde lo conducimos está inspirada en los alrededor de 200 kilómetros entre Kosovo y Montenegro, manteniendo un atardecer perpetuo junto al sonido de los cuervos que regresan a sus nidos y las imágenes oníricas de estas vías montañosas y llenas de construcciones monolíticas de la misma época de donde proviene el yugo. Pero Yugo The Non-Game no solo es un simulador de conducción, es una especie de chat de voz de hasta 4 personas, siendo una la que conduce, y simula esa curiosa experiencia de un viaje largo junto a los amigos mientras charlan y escuchan la radio. Eso es toda esta experiencia, básicamente un pseudo Discord con un ambiente onírico y nostálgico. Incluso un detalle bastante interesante que agrega Yugo The Non-Game es que todas las radios que escuchamos son radios online reales, y por medio de su sistema bastante sencillo de manejar, podemos agregar más radios online que nosotros deseemos. Otro punto curioso es que, además de los servidores privados, puedes entrar a servidores abiertos para hablar con extraños, lo cual me hizo sentir como cuando tenía que viajar en vehículos privados de un lugar a otro de mi país por trabajo o viajes familiares, haciendo que tenga que interactuar por largas horas con completos extraños, lo cual a veces otorgaba conversaciones interesantes o experiencias abrumadoras. Así que podríamos pensar que Yugo The Non-Game es una simple experiencia para hablar con la gente o tener un momento de relajación. Pues sí, eso es, pero también logra destilar esas experiencias de viajes largos de una manera que se siente hasta natural e incluso nostálgica. En mis varias partidas tuve experiencias de todo tipo. Desde una chica con la cual hablamos sobre dinosaurios, un tipo con el cual no dialogábamos y solo decíamos "te toca" para pasarnos el volante y seguir el viaje, un grupo de amigos que estaban cantando música de los 80s que salía de una de las radios del juego, e incluso una pareja de japoneses que estaban charlando en lo suyo mientras yo estaba en el asiento posterior admirando el paisaje. Todo eso me recordó a la naturalidad de la sociabilidad humana entre grupos extraños, cómo forman enlaces simples, conversaciones profundas o momentos dispares por esos lapsos de tiempo y movimiento de un lugar a otro. Un sentimiento de interacción que se vio curiosamente facilitado por el hecho de que Yugo The Non-Game es una experiencia virtual y el mismo ambiente que tiene. Pero hay algo más. Estas son imágenes de la carretera desde Kosovo a Montenegro. Esto es lo que replica y simula la experiencia de Yugo The Non-Game. Estas vistas tan rurales de largas carreteras entre bosques, montañas y parajes rurales da una vibra perfecta para todos los que hemos viajado largas distancias. Desde mi infancia he tenido que viajar muchas veces alrededor de la zona sur de mi país, así que las vibras que me da de Yugo The Non-Game se sienten sumamente reales. Las vistas que se difuminan con el viaje y que quedan en diluidos recuerdos de carretera, la música en la cambiante radio, las curvas y movimientos del vehículo y esas charlas aleatorias con todo tipo de personas. Yugo The Non-Game replica a la perfección ese sentimiento. Así que solo recomiendo conseguir esta experiencia si de verdad quieren sentir lo que he mencionado, o quieren esa nostalgia de los largos viajes. Pero una buena forma de experimentarlo no es solo de manera solitaria o con personas al azar. También pueden comprar varias copias para que junto a otros 3 amigos
tengan una de esas charlas nocturnas y deseen ambientarlas con este sentimiento que he mencionado. Por lo tanto, puedo decir que me encantó Yugo de Non-Game y siento que necesitamos más experiencias como estas que simplemente tomen un concepto simple, una sensación específica y generen algo tanto familiar como único en todos los que amamos la industria de los videojuegos o el software interactivo. Y con esto termino este video. Si les gustó, les invito a dejar sus likes, comentarios, suscripciones y compartidas donde más puedan, que eso ayuda muchísimo a que este video sea más recomendado por el algoritmo. Y si desean apoyarme aún más, pueden darme su ayuda monetaria por medio de las membresías y super gracias de YouTube, o por medio de Patreon, donde tendrán varias recompensas y serán mostrados en próximos videos, como con los miembros de YouTube de este mes. Y por cierto, deseo agradecer a Elisa Arrieta por regalar varias membresías para mi canal de YouTube. Tu apoyo me motiva muchísimo a seguir adelante con este proyecto. Otra forma de ayudarme es visitando mis otras redes sociales, donde también pueden enviarme sus fanarts, o suscribirse a mi canal secundario, El Patio de Daniel Case, donde subo contenido variado, o al canal del Blueycast, donde realizo un podcast sobre la caricatura Bluey junto a mi amigo Ender Axel. Y esta vez hay un nuevo fanart, siendo de parte de Magellar, que dibujó a mi amigo Ender Axel y a mí con su adorable estilo. Incluso decidió cambiar mi boina por un genial sombrero. Muchas gracias por tu genial ilustración. Bueno, aquí se despide Daniel Case, diciendo: a veces la verdadera meta puede ser un largo y necesario viaje. ¡Nos vemos!